Dharma Chongguan. El cultivo de la concentración comienza con la eliminación de las 5 faltas que son pereza, olvido de las palabras nobles, sopor o agitación, inacción y acción. Para eliminarlas hay que practicar los 8 antídotos que son convicción, deseo, diligencia, serenidad, atención, conocimiento, reflexión y ecuanimidad. La primera falta, la pereza, es la negligencia, la indolencia y la falta de coraje para comprometerse a hacer lo necesario en la práctica. Desde el principio hasta la consumación de la concentración, la pereza es la principal barrera para la concentración. Hay que combatirlo con los primeros 4 antídotos, que son convicción, deseo, diligencia y serenidad. La convicción es creer firmemente en las virtudes de la concentración y que la concentración es posible a través de la práctica que dará resultados. El deseo es la voluntad intensa de lograr las virtudes de la concentración, por lo que practicarás con alegría y sin sentir cansancio. La diligencia es cuando la práctica está basada en el deseo por los buenos dharmas. Si el deseo se basa en la convicción y la diligencia se basa en el deseo, entonces la concentración se practicará diligentemente. De la convicción, el deseo y la diligencia en la práctica surge la serenidad corporal y mental de la concentración, que permite que el cuerpo y la mente alcancen un nuevo estado. Esta profunda convicción en la serenidad de la concentración es un paso importante hacia el surgimiento continuo de la diligencia. Los primeros 4 antídotos para extinguir la pereza son absolutamente necesarios para alcanzar la concentración y en todo caso merecen especial énfasis al comienzo de la práctica. Vamos a desarrollar los primeros 4 antídotos para eliminar la pereza. La primera falta. Namo Pho. Ok, voy a explicarles el Dharma Chongguan del día 16 de diciembre. El cultivo de la concentración comienza con la eliminación de las 5 faltas, que son pereza, olvido de las palabras nobles, sopor o agitación, inacción y acción. Okay. Aquí seguramente hay personas que van a confundir las 5 faltas con los 5 obstáculos, porque son muy parecidos, pero no exactamente igual. Okay. Y después les voy a explicar la diferencia. Y ahí, sopor o agitación no es una mala traducción, porque es o. Sopor es bajo, agitación es alto. Sopor o agitación. ¿Ok? Es decir, sea baja energía o alta energía de la mente, entonces eso es una falta, considerada una falta. Es como la energía mental desequilibrada. Y inacción es
lo que hay que hacer no se hace. Y acciones, lo que no se hace, se hace. Y por eso es una falta. ¿Okay? Pero eso queda para próximas Dharma Zongguan para explicar. ¿Okay? Y continúo. Para eliminarlas, esas 5 faltas, hay que practicar los 8 antídotos, que son convicción, deseo, diligencia, serenidad. Okay, esos primeros 4 y después atención, conocimiento, reflexión y ecuanimidad. Okay. Entonces, los primeros 4 antídotos son para contrarrestar pereza. Imagínense, 8 antídotos, primeros 4 están dirigidos hacia la pereza. ¿Okay? Para contrarrestar la pereza. Y atención es para contrarrestar ¿cuál? Olvido de las palabras nobles. Conocimiento es para contrarrestar ¿qué? Sopor o agitación. Hay reflexiones para contrarrestar inacción y ecuanimidad es para contrarrestar acción. ¿Okay? La primera falta, la pereza, es la negligencia, la indolencia y la falta de coraje para comprometerse a hacer lo necesario en la práctica. Desde el principio hasta la consumación de la concentración, la pereza es la principal barrera para la concentración. Hay que combatirlo con los primeros 4 antídotos, que son convicción, o puedes también muchas veces traducido como fe, porque es de la palabra en Pali es saddha, y también puede ser confianza. Tal vez confianza es mejor porque entre los niveles de convicción, el primer nivel más bajo es fe, de fe a confianza, confianza a convicción. ¿Ok? Deseo, diligencia y serenidad. Ahora, en diferentes comentarios, y recuérdense que en Mahayana, el gran vehículo, existen varios comentarios que hablan de la concentración. Entonces, el orden de la enumeración de los 8 antídotos a veces se empieza con deseo y después convicción, diligencia y serenidad. O diligencia, deseo, convicción y serenidad. Pero siempre serenidad viene después de los 3 primeros. ¿Ok? Y vamos a seguir a definir cada uno. La convicción es creer firmemente en las virtudes de la concentración y que la concentración es posible a través de la práctica que dará resultados. Es decir, esa fe o confianza o, si es muy fuerte, es la convicción de uno firmemente sabe que esas virtudes de concentración es lo que uno quiere adquirir, uno quiere acceder y experimentarlo, vivenciarlo. Y que a través de la práctica de la concentración es posible, se dará resultados. Es como uno no tiene duda de que la práctica le va a traer resultados. ¿Ok? Eso es el primero, la convicción. Segundo, el deseo es la voluntad intensa de lograr las virtudes de la concentración. Es querer y es por lo que practicarás con alegría y sin sentir cansancio. Deseo es importante. La voluntad, desear algo en la práctica es importante porque es lo que incentiva, lo que da impulso a nuestras acciones. No es cierto que el practicante desea nada desde el principio, porque si uno desde el principio ya practica el no deseo de la nada y de todo, entonces nunca se empieza la práctica.
Uno desea, pero eso se llama deseo por buenos fenómenos, buen dharma. ¿Okay? La diligencia es cuando la práctica está basada en el deseo por los buenos dharmas. ¿Okay? Entonces, eso es. La diligencia es cuando ese deseo por buenos dharmas es estable, ya es programado, ya es como tiene constancia, tiene perseverancia. ¿Okay? Entonces, si el deseo se basa en la convicción y la diligencia se basa en el deseo, entonces la concentración se practicará diligentemente. Es decir, convicción, deseo, diligencia. Esos tres forman un círculo. Se empieza al principio, tal vez con un poco de fe de un maestro, fe de las palabras del Buda, y dice, practicar la concentración es bueno. Entonces uno empieza y uno practica y después se da cuenta que hay un efecto positivo. Entonces uno desea seguir practicándolo. Entonces entre convicción, deseo, da paso a la diligencia. La diligencia es una constancia de la práctica. Según Mahaprajna Paramita Sastra, la diligencia no es una fuerza bruta. La diligencia es una fuerza tal como una catarata, las aguas siguen cayendo. O puede ser también como el goteo. El goteo no para, sigue goteando. La constancia, la perseverancia de la práctica. Okay. De la convicción, el deseo y la diligencia en la práctica surge ¿qué? El resultado, la serenidad corporal y mental. La palabra en sánscrito que introducí la última vez era prashbadi, ¿okay? O pasadi en Pali. ¿Okay? La serenidad corporal y mental de la concentración, que permite que el cuerpo y la mente alcancen un nuevo estado. Es decir, ¿en qué estado estamos usualmente? Este cuerpo es pesado, sólido, no es confortable, tiene inconvenientes, aquí duele, ahí está, no está bien. Si nos sentamos un poco más, se siente ya con dolor. Si nos paramos un poco más, ahí un cansancio. Si caminamos un poco más, entonces hay cosas, es decir, inconvenientes del cuerpo. ¿Okay? Eso son opuestos a la serenidad. ¿Okay? La serenidad corporal es una sensación de paz y también de sensación agradable transmundana del cuerpo. ¿Okay? Y la mente también, usualmente, ¿estamos en qué estado? Estamos en un estado de agitación, de preocupación, de pensar constantemente y llena de aflicciones. Entonces, cuando se alcanza un estado, significa que ya deja esas cosas caóticas y la mente vuelve a una tranquilidad, ¿okay? Serenidad. Esta profunda convicción en la serenidad de la concentración es un paso importante hacia el surgimiento continuo de la diligencia. ¿Okay? Entonces, es decir, cuando uno pregunta, pero ¿cómo me cuesta formar un hábito o costumbre de meditar, de practicar, entrenar mi mente? ¿Okay? ¿Por qué? Porque sin haber desarrollado convicción en la práctica, deseo de practicar y la diligencia en la práctica, la constancia, entonces ¿cómo uno puede acceder a la serenidad? Y si uno no accede a la serenidad, la serenidad siempre es algo conceptual, algo que en textos, palabras del Buda,
pero nada que ver con nosotros. No es una experiencia propia. Y sin esa experiencia propia, no hay incentivo a continuar la práctica o a, por lo menos, formar ese hábito. ¿Okay? Los primeros 4 antídotos para extinguir la pereza son absolutamente necesarios para alcanzar la concentración y en todo caso merecen especial énfasis al comienzo de la práctica, en el medio de la práctica y antes de llegar al fin de la práctica. ¿Okay? Es decir, es necesario. Ahora, las 4 faltas, la gran diferencia con los 5 obstáculos está en que las faltas están dirigidos a que ni el practicante ni se arrancó, todavía está trabado en el proceso de la práctica de concentración. ¿Okay? Porque, mira, se dedica a 4 antídotos para contrarrestar solo la pereza. La pereza obstaculiza a uno arrancar. ¿Okay? Ahora, en el contexto de los 5 obstáculos es un poco diferente, porque la pereza es uno de los obstáculos que cuando uno ya está trabajando la concentración. ¿Okay? Uno no tiene problema de trabajarlo, uno ya está trabajándolo. Pero ¿qué pasa? De vez en cuando surge la pereza, sopor, como un grupo, y después la agitación o distracción en otro grupo. Subida o bajada. ¿Okay? Y en este caso está hablando de ni arrancar. Y entonces hay que pasar a las 5 faltas para empezar a trabajar la concentración, y uno enfrenta a los 5 obstáculos en el proceso y uno va eliminando los 5 obstáculos. Y cuando los 5 obstáculos ya no surgen durante la práctica, ¿qué surge? La serenidad. ¿Ok? Bueno, entonces eso es la explicación de Dharma Zhongguan.